Bien, amiga, continuando con nuestro tema, ingeniero, puede proceder con el tema que usted está tratando, porque es de mucho interés para el país, sobre todo también es una alerta para el gobierno de Luis Abinader con su equipo sanitario. Adelante. Decíamos, antes de ir a la pausa, que el problema es un problema global. Y de ese punto de vista, debemos llevarlo de lo global a lo local. ¿Cómo entra lo global? Bueno, lo global entra las naciones poderosas, que tienen los grandes capitales que le prestan a las naciones en vías de desarrollo, como la nuestra, llámese Fondo Monetario, llámese Banco Mundial, llámese BID, llámese Fondo Andino. El nombre que usted quiera ponerle son naciones poderosas que tienen muchos recursos. Entonces, en un proceso de crisis, lo que estamos es en una crisis, en ese proceso todos debemos apretarnos los pantalones. ¿Y quiénes pueden apretárselo más? Los que más tienen. Entonces, la propuesta del presidente Fernández ha sido de un fondo de solidaridad para que durante un año los intereses que generan esos grandes capitales sean facilitados a economías emergentes como la nuestra, sin ningún tipo de interés, con las facilidades, las mayores facilidades posibles, para que podamos nosotros cubrir nuestras deudas y seguir operando como país. La República Dominicana para este año tiene un déficit en su balanza cambiaria, en su economía, de unos 30,000 millones de dólares. Si no tenemos turismo, si las remesas disminuyen, porque aquellos que envían remesas están sufriendo lo mismo en Estados Unidos y en Europa, ¿de dónde vamos a sacar el dinero? Entonces vamos todos a reducir y apretarnos. Lo que tú señalas, Flavio, muy prudentemente y muy atinadamente, en principio, en el primer trimestre de la pandemia, los bancos trasladaron las deudas a enero, pero resulta, ahora en enero la crisis está todavía aún mayor. Entonces también debemos revisar la deuda de los bancos, debemos revisar las moras que nos ponen las telefónicas, las compañías de servicios, y que todos, la única forma de que todos salgamos a caminar es que todos nos pongamos de acuerdo, pero siempre, desde la fuerza del pueblo, pensando en aquellos que no tienen el que comer cada día. Habrá gente que se las ingenia, hay gente que se ha repensado en esta pandemia, hay gente que ha emprendido negocios nuevos, ha emprendido oportunidades y están subsistiendo, solamente subsistiendo. Entonces pensemos en ellos y luego entonces que esas entidades financieras a las cuales estamos, el que tiene un préstamo hipotecario a 20 años, a 30 años, tendrá que seguir pagando, pero no lo puedes ahorcar ahora porque entonces ni tendrás quien te compre el inmueble que le quites, ni esa persona podrá seguir pagando. Ingeniero, con relación a esas observaciones que le hace la Fuerza del Pueblo al partido de gobierno del presidente Luis Abinader, además de, reitero, de esas observaciones, ¿cuáles cosas positivas pudiéramos enumerar que ha hecho este gobierno en los 5 meses aproximadamente que lleva en el tren gubernamental? Mira, yo veo muy positivo el interés del señor presidente, de él en la manera personal, asumir, vamos a decir, la crisis. Asumirlo de manera macro, la crisis. La señora vicepresidenta es una excelente mujer, una gran profesional, y a ella al gabinete de salud que ella dirige, está manejando todo esto. Pero esto no es un asunto de vicepresidente, esto es un asunto del presidente de la República. O sea, la crisis debe manejar al presidente y las decisiones las toma el presidente. Tú ves, por ejemplo, que a partir del 1 de enero hay un toque de queda sábados y domingos, donde si vienes de un hotel y sales de un hotel de cualquier punto cardinal de la República Dominicana y llevas la prueba de que estabas en un hotel, puedes pasar las 12 del mediodía. Entonces, aquellos que no tienen la capacidad de ir a un hotel, que no puedan ir a Boca Chica, que no puedan ir a Palenque, que en Puerto Plata no puedan ir a Sosúa, entonces no tienen derecho también a recrearse. Entonces son medidas que hay que verlas como que un poco más profundas. Aquí hay igualdad para todos, debe haber equidad. Y fíjense cómo en Londres, cuando hace unos 8 días, el primer ministro declara que es por obligación y por ley que la gente puede ir a ejercitarse,
pero en la República Dominicana cierran el Parque Mirador. Entonces, como que no entendemos a veces las cosas. Yo pienso que el presidente tiene la buena voluntad, pero con muchísima humildad, él debe de este día a día llevarlo y pensar que la crisis es ahora. Y no está pensando quizás en una posible reelección. Su reelección será posible en la medida que lo haga bien. Yo auguro a que lo haga bien como dominicano, como miembro del sistema de partidos políticos en el cual estamos. Queremos que lo haga bien. La Fuerza del Pueblo apuesta a propuestas, apuesta a críticas constructivas sobre las cosas que se hacen. Pero solamente fíjense el toque de queda. ¿Cuántas medidas hay diferentes del toque de queda en apenas 4 meses de gobierno? Perdemos la cuenta. A veces no sabemos si es sábado, si es domingo, si es lunes. No sabemos. Debe haber una unidad de criterio en el gobierno y ese criterio debe liderarlo el líder del país. Y el líder del país es el presidente de la República. Bien. Así es. Yo quería salir ya de lo que es COVID y meterlo en temas políticos. No sé si ustedes están de acuerdo. No, me perdona, Javier, y ahí yo le quería hacer una preguntita. Sí. Con relación a el uso excesivo de la fuerza pública que se comenta y se critica en las redes sociales que la Policía Nacional está pues imponiéndole a la ciudadanía. Y ayer tuvimos la oportunidad de ver una rueda de prensa encabezada por el jefe o el director de la Policía Nacional, como se le llama, y su vocero, justificando este tipo de actos. ¿Cuál es la opinión del ingeniero César Fernández y la Fuerza del Pueblo? Lo primero, en sentido general, el toque de queda hay que analizarlo a profundidad. Ver realmente hasta dónde es efectivo el toque de queda. Y lo segundo, me resulta muy contraproducente ver videos donde familias que están en una finca, en una villa, una familia tranquila, y la policía hace un aparataje para ir a apresar a gente que están compartiendo en familia, con todo el derecho ciudadano y con todo el respeto al toque de queda. Pero del otro lado vemos que en horarios fuera del toque de queda, los atracos, los asaltos no se detienen. Entonces pienso que la Policía Nacional evidentemente está cumpliendo con una ordenanza, con una decisión presidencial de que se cumple el toque de queda, pero a veces pienso que se están pasando un poco. Veo ciudadanos que no estoy defendiendo al ciudadano que esté fuera del horario. Si hay un toque de queda debemos respetarlo. Ahora a veces veo que hay un maltrato excesivo de la autoridad en ese sentido. Pienso que ese maltrato, ni siquiera el maltrato, que el hacer cumplir la ley debe hacerse más a los delincuentes que a aquellos ciudadanos que están quizás faltando al toque de queda. Pienso que la multa de los 5,000 pesos que se ha establecido, no sé de dónde salió el número, no se ha explicado, tampoco se ha explicado qué se hace con ese dinero. Yo te pondría un ejemplo. Según escuché, vi en los medios de comunicación, anda por encima de los 60 millones de pesos. 90 y pico. Bueno, ya está por 90. Gracias, Javier. Se puede hacer una campaña publicitaria enseñando a la gente por qué no violar el toque de queda y usar los mismos ejemplos que la policía está haciendo. Sin mostrar los rostros de la gente, porque esto no es personal ni particular. Enseñarle a la gente que por qué no se debe violar el toque de queda, explicarle por qué. Porque te aseguro que con nuestros bajos niveles de educación en la República Dominicana hay mucha gente que ni siquiera entiende por qué es el toque de queda. Entonces vamos a explicarle a la gente y usar ese dinero de aquellos infractores del toque de queda en educar a los posibles infractores futuros. Mire, a usted le conviene el toque de queda por esto, por aquello, por lo otro. Y hay oportunidades. Y también a la gente, por ejemplo, Radio Televisión Dominicana, la planta estatal. Con ese dinero usted puede adquirir y comprar plataformas de películas, de documentales, de programas educativos, y decirle a la gente, mire, de conciertos de artistas, y tenerle toda una revista de diversión en la casa a la familia. Eso no lo está haciendo el Estado. No sabemos qué están haciendo con ese dinero. Mire, yo voy a hacer un símil.
de lo que está ocurriendo, que es bastante complicada la situación, porque el desafío que hay a la autoridad es más bien donde yo comparo, podemos hablar de eso, César Fernández, puede hablar Javier López, yo, y Guillermo puede hablar parte de eso. Yo veo el COVID, la pandemia, para las nuevas generaciones de ahora, como el comunismo de ayer. Me explico. Los muchachos tienen un desafío de autoridad porque lo que acusaban de comunista, la fuerza represiva, la fuerza que tiene que aplicar el orden, eso era aquel que tenía un panfleto, tenía algún tipo de locución de tipo subversiva, marxista, leninista, maoísta, era atacado fuertemente porque la juventud estaba envuelto naturalmente en un proceso de lucha por lo que era la época de la Guerra Fría. Ahora, ¿qué tiene la juventud? Esta juventud de ahora, esta nueva generación, no conoce ningún proceso histórico, ni de revolución, ni de lucha, ni de idealismo. La época de nosotros, todo el mundo se preocupaba por leer, por tener un concepto marxista, leninista, Marx, pero tenía un concepto. Entonces la policía perseguía esa acción como un comunismo que lo infundaron los grandes imperios de la época. Sin embargo, ahora, ¿qué está haciendo la juventud? Desafiando a través de una pandemia a la autoridad, que es la misma juventud a la que nosotros pertenecimos en una época. Y hay un desafío flagrante a la autoridad. Totalmente. De acuerdo contigo, Flavio. Ahora, hay un lenguaje nuevo de comunicación de la juventud, que no es el comunismo o la izquierda, la izquierda radical. Hay un lenguaje nuevo. Hay un lenguaje nuevo que es el reggaetón, que es el dembow, el trap. Hay una serie de expresiones artísticas, y vamos a darlo ahí en que son expresiones artísticas, que se comunican de manera real con esos jóvenes. Entonces, ¿por qué el gobierno no utiliza esas herramientas para explicarle a esos jóvenes la gravedad que estamos pasando? ¿Por qué no hacen actividades que los jóvenes en su celular, en sus casas, puedan ver a sus artistas favoritos, locales e internacionales, y que les expliquen, que esos artistas le expliquen a los jóvenes de qué estamos hablando? Porque esos jóvenes que desafían, como tú muy bien señalas, a la autoridad el día de hoy, no entienden, es que no entienden lo que está pasando. Entonces, es un deber del Estado, en principio, y de todos nosotros, ustedes como comunicadores excelentes que son, tener los insumos y las herramientas para comunicar eso. Pero como decía al principio, lo que ha abogado el presidente Fernández es que sea un diálogo, que sea una mesa donde todos opinemos. Y en esa mesa hay que poner a esos jóvenes. Porque de 18 a 35 años, en el 2024, el 51% serán los que van a decidir las elecciones. Y si los que van a decidir las elecciones en el 2024 son edades de 18 a 35, donde la mayoría entiende el rap, el dembow, el reggaetón, etcétera, y las demás expresiones culturales y artísticas que entiendan, debemos hablar con ellos y debemos concientizarlo a ellos. No podemos ponernos de espalda a esa reacción social que no vamos a poder luchar contra ella, porque ella nos está arropando en el día de hoy. Entonces, como partidos políticos, si queremos subsistir, debemos escuchar. Como gobierno, si queremos ir adelante, debemos escuchar. Y todos. Esto es un problema de todos, como decía al principio. Es global, pero en lo local no tiene que ver. Fíjate el béisbol, señores. El dominicano vive dos cosas, el béisbol y la política. Se apasiona, se enardece, pelea por esos dos ámbitos de la vida nacional. Señores, el Estadio Quisqueya sin público no es el Estadio Quisqueya. El Valle de la Muerte de Santiago, sin gente vociferando, alegre, dándole cuerda a un contrario, no es el Estadio Quisqueya, no es el Estadio Cibao. Y así ocurre en el país completo. Entonces, todos al unísono debemos pensar que esto pasará, seguro que pasará, pero va a pasar de la manera mejor si estamos todos unidos. Y así sobre todo, entender qué está pasando y tener un camino claro a la salida de esta gran pandemia. Así es, pero hay un detalle que es bueno señalar, Flavio, ya que tú mencionaste esas palabras. Hoy es 12 de enero.
Hoy se conmemora el 49 Sí. aniversario de la caída de los palmeros en el kilómetro 12 de la autopista de las Américas, en un enfrentamiento desigual, pero honorable, entre esos muchachos comandados por Amaury Germán Aristi, Virgilio Leal Prandi, La Chuta, Ulises Polanco, cayeron abatidos con un enfrentamiento, vuelvo y repito, desigual, donde las Fuerzas Armadas, hasta fragatas, usaron para poderlo destruir. Así que ideológicamente fue un ejemplo y ha sido un ejemplo que ojalá no se olvide en la juventud dominicana. Tú sabes, Javier, que La Chuta fue tío abuelo mío. Sí, y Amaury Germán Aristi fue uno de los muchachos más jóvenes en el 65. Así que pasa su resto y honor a su memoria. César, a mí me gustaría hablar de cómo van los preparativos ya de lo que es el Congreso Juan Bosch de la Fuerza del Pueblo y cuándo se van a elegir las autoridades ya, las nuevas autoridades dentro del partido o dentro de la fuerza. La Fuerza del Pueblo, como todos conocemos, es un partido que nace del desprendimiento de la salida del presidente Leonel Fernández del Partido de la Liberación Dominicana y un grupo de compañeros y compañeras que le acompañamos históricamente en ese momento, el 20 de octubre del 2019, cuando él toma la decisión de salir. De manera muy generosa, los amigos y compañeros del partido, los trabajadores dominicanos, en ese momento con más de 39 años de existencia, con una lucha por el sector laboral y sindical histórica, y con una bandera de lucha, reitero, muy loable, nos unimos. En ese momento, obviamente, asumimos los estatutos del Partido de los Trabajadores, que era la personería jurídica que existía y que nos permite ensamblarnos con ellos. Abocados de inmediato a varias elecciones, municipales a 2, por la irresponsabilidad de la Junta Central Electoral, y congresuales y presidenciales a 1. Pienso que históricamente no habrá ningún partido, y solamente esto se ha logrado por el liderazgo del presidente Leonel Fernández, que en apenas 9 meses de existencia logremos que electoralmente este éxito. Estamos hablando de la segunda mayoría en el Senado, la tercera mayoría en la Cámara de Diputados, y con una participación muy importante en la municipalidad de todo el país. ¿Qué ocurre? Una vez terminada esta gran jornada, iniciada a partir del 20 de octubre del año pasado, y siempre resaltar, torpedeada de manera inverosímil por el gobierno anterior, dirigida, y soy de manera muy responsable, por el expresidente Danilo Medina, a que no obtuviéramos el nombre, los colores, que las asambleas fueran invalidadas, utilizó todos los recursos, pero al final vamos a decir, la voluntad de Dios en primer lugar, y la razón y la justicia en los tribunales donde fuimos, que fuimos a todos, al superior electoral, al superior administrativo y hasta el constitucional. Ahí vencimos al déspota del expresidente de la República. Ocurrido eso, nos vemos abocados al futuro. ¿Y cuál es el futuro? En los 70, recordemos los partidos de cuadros, la Guerra Fría, todo lo que ocurría políticamente en esa era, que jugó su rol en la historia. Ser partido de cuadros tenía su importancia, aquello que fundó Bosch en el PLD. Luego nos vimos a los partidos de masa, ese gran líder, José Francisco Peña Gómez, al cual respeto y admiraré siempre por ese gran liderazgo, ese histrionismo en los podios, sus discursos, y sobre todo su capacidad de demócrata. Pero ya estamos en una época nueva, estamos en la época donde un compañero o compañera en Twitter o en Instagram puede tener 1 millón de seguidores, que jamás algún líder político pudo soñar con eso. Así Entonces, es. la fuerza del pueblo. Con su permiso, ingeniero, vamos a hacer una segunda pausa comercial para que usted pueda seguir explayando todas esas ideas y todos esos conceptos que usted tiene. Vamos arriba y retornamos.